Bien, hermanos, continuamos. Primera carta de Pedro, hoy terminamos esta carta, capítulo 5. Y si usted recuerda el capítulo 4, el tema central fue el sufrimiento. Si algo está garantizado en el verdadero creyente es que va a sufrir. Y cuando él sufra por el Señor o por causa del Señor, bienaventurado es. Aquellos que quieran vivir piadosamente sufrirán persecución. Y entonces el capítulo 5 continúa con el tema del sufrimiento. Añade un enemigo que es un león rugiente, Satanás. Y nosotros vivimos en un mundo, no un mundo ideal, hermanos. Este mundo está cargado de sufrimiento por todo lugar donde usted quiera ver. Levanta usted una hoja, hay sufrimiento. Acude a un hospital, hay sufrimiento. En este mundo hay un sufrimiento porque es un mundo caído. Y ese sufrimiento todo ser humano lo va a experimentar. Pero añadido a ese sufrimiento común de la humanidad, a los creyentes se le agrega otro sufrimiento más, que es vivir en un mundo donde no se ama ni se cree en Jesucristo. Al cristiano se le añade un sufrimiento más, sufrir por Cristo, ¿verdad? Todos, ser humano, está expuesto a enfermedades, a desastres, a todo, a la maldad, a ser secuestrado, ser asesinado, todos. Pero el cristiano tiene añadido, como repito, el sufrimiento de seguir a su Señor. Y entonces en medio de esa aflicción, donde probablemente la persecución de Nerón ya comenzó, los cristianos están siendo perseguidos, quemados, se les achaca el incendio de Roma. Y entonces Pedro los consuela finalizando esta carta, hermanos. El león, nuestro adversario, ¿existe, hermano? ¿Existe Satanás como persona, como identidad, como ser individual? Hay un problema en esto, hermanos. Hay iglesias que dicen que Satanás como persona, como identidad no existe, sino que el mal es un concepto. Como que se quiso objetivizar este concepto con una persona, pero él como persona no existe. Ese es un error gravísimo. Porque muchas veces Jesús lo identifica como tal, ese ser hermoso, caído, que arrastra una legión de demonios y vienen a habitar en esta tierra. Y luego está el otro extremo, que piensan que Satanás es omnisciente y omnipresente, y Satanás está en todo lugar, hasta en la sopa. Así que están comiendo una sopa de letras y ya ven ahí el nombre de Satanás que los quiere atacar. Y entonces para atacar a ese león rugiente hay que atarlo, hay que atar al hombre fuerte, que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, para poderlo despojar de la muerte. Y entonces se creó hace unos años, ya menos, en la década de los 70, 80, la guerra espiritual, ¿no? Que Satanás, por supuesto, que tiene legiones y que están organizados, pero aquí lo importante era que usted tomara un poseído y lo hiciera cantar, ¿no? Como el término que cuando la judicial te agarra, la policía te agarra y te hace cantar, te hace hablar. Y entonces la idea es que a estos posesos se les sacaba dónde estaban los demonios y qué territorios ocupaban. De tal manera que si usted de Oaxaca iba a Puebla y se sentía mal, usted hablaba a su pastor y dice: ¿por dónde andas? ¿Por Tehuacán? No, hombre, ahí hay unos demonios terribles, mira, tienes que orar bajo estos nombres y reprenderlos. O sea, ese fue el otro extremo, ¿sí? De un extremo de decir es un concepto y no una persona, al otro extremo de decir una guerra espiritual con tus propias armas. Ese es un ser poderoso. Satanás es un ser poderoso. Satanás es una persona, tiene identidad. Satanás no puede estar en esta iglesia y estar en 10 más, porque él no es omnipresente, Dios sí.
Entonces, todo esto vamos a abordar en estos momentos, la llamada guerra espiritual, ¿no? Y cómo la abordaron en los años anteriores. Había que atar al diablo y una vez atado reprenderlo, y si usted tenía gripa, el demonio de la gripa; si usted tenía cáncer, el demonio del cáncer. Cualquier enfermedad era un demonio y cualquier pecado es un demonio, y eso es un error doctrinal grave. Bueno, el adversario, Satanás, esto es lo que trata el capítulo 5, que está garantizado que vamos a sufrir, pero también hay pastores que nos van a pastorear en lo que crecemos, en lo que nos alimentamos, apacentada la grey. Dice: ruego, hermanos. ¿Cómo, Pedro? Tú vas a estarle rogando a estos hermanos que recién se convirtieron, le vas a estar rogando si tú eres Pedro, Petros. Tú estuviste con Cristo, cierto que lo negaste, pero tú vistes el vituperio de nuestro Señor, anduviste contra Él 3 años con Él, tú eres el apóstol. No, Pedro, no eres cualquier cosa, no eres cualquier pastor, no eres cualquier persona, eres el apóstol Pedro. Preséntate con autoridad ante estos ignorantes que apenas están conociendo de Cristo. Cállate, Satanás. Guarda tu boca, Satanás. Yo, Pedro, estoy aquí por la misericordia de Dios. Pedro, ¿me amas? 3 veces. Pedro, ¿me amas? 3 veces. El último capítulo de Juan. Señor, sí te amo. Apacentada mis ovejas con humildad, con sumisión unos a otros, sumisos unos a otros. Apacentada mis ovejas. Por eso Pedro se presenta con humildad ante otros ancianos que estaban dirigiendo iglesias. Ruego. Acabamos de ver cosas lamentables de gente que se llama apóstoles. Un verdadero apóstol de Cristo es el que vio a Cristo y recibió instrucción directa de Cristo. El mismo Pablo recibió instrucción directa de Cristo cuando Dios le habló y lo tiró del caballo. El verdadero apóstol de Cristo es el que estuvo cerca de Cristo y recibió instrucciones directas de Cristo. Todo aquel que se cree apóstol de una manera especial como los apóstoles de Cristo es un blasfemo. Todos somos apóstoles en un sentido de la palabra, apostelo, enviado. Todos somos enviados a predicar. En un sentido todos somos, en un sentido general, pero en un sentido particular decir que tú eres apóstol, que estás un poquito arriba, es blasfemo. Y vemos esta semana lo que acaba de pasar. Acaban de condenar a un apóstol por pedofilia, de los peores pecados tan terribles que se hacían con los niños, y todavía esa iglesia defiende a su líder porque es el apóstol de Jesucristo, es la voz de Cristo. La idolatría hacia los llamados apóstoles, pastores o llamados profetas del último tiempo. Segunda de Pedro y Judas va a hablar de ellos, hombres que tienen tatemada la conciencia, hombres que el león rugiente los usa para todo eso que hemos visto. Ha sido condenado por 16 años este falso apóstol de la iglesia Luz del Mundo, cuando debería estar eternamente condenado. De hecho lo está en la vida postrera. Él es un siervo del diablo y la gente lo idolatra. Y así hay muchas iglesias que están convirtiéndose en idólatras de su pastor. Cuando Pedro nos demuestra que se presenta con humildad ante la grey y dice: ruego. No, usted es pastor de primera línea, usted es apóstol, ¿qué va usted a regar, hombre? Ponga su autoridad, usted está superior. Cállate, Satanás. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, los ancianos son los presbíteros, los episcopos, son los obispos, son los ancianos, son los pastores, son lo mismo. Son términos intercambiables en la escritura que hablan del pastor. Repito, presbítero, 1 de Timoteo 5:19, episcopos, Filipenses 1:1, 1 de Timoteo 3:2, obispo o supervisor, Efesios 4:11, anciano, pastor, son términos intercambiables.
son los que están a cargo de la ley, de la grey. Y llama la atención que no hay un obispo principal, no hay un pastor principal, hay ancianos, hay un grupo dirigente, hay un grupo de pastores, un grupo de ancianos. No es un tema piramidal, aunque respetamos a las iglesias que tienen otro tipo de gobierno, pero se nos hace que este es el gobierno bíblico: ancianos, presbíteros, pastores, obispos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, no dice que están sobre vosotros, que tienen superioridad de vosotros, están somos iguales, hermano, nada más que Dios nos puso a apacentar, a cuidar a las ovejas. ¿Y en qué estriba este apacentar a las ovejas, hermanos? Principalmente en enseñar a las ovejas. ¿Enseñarle qué? Texto a texto la palabra de Dios. No 10 tips para tener éxito, 10 tips, 5 píldoras para que usted le vaya bien, 5 píldoras para que su hijo regrese a la obediencia. O sea, eso no es para sacar píldoras de consejería. No es para sacar versículos aislados porque te producen furia, hermano. Miren, un ejemplo. Verso 7, me voy a saltar un poquito. Cuando yo estaba muy ansioso en una época y mi pastor me llevó: echando pues vuestra ansiedad sobre él. Es más, me compraron un póster con este versículo, hermano, saliendo de mi cuarto. Ya, tranquilo, no pasa nada, echad vuestra ansiedad sobre él. Y para mí no era más que una píldora. ¿Cómo le vas a decir a alguien que eche su ansiedad si no puede echarla? Ahora no solo está ansioso, sino está preocupado porque no puede echar su ansiedad. ¿Me estoy dejando entender? Esto es cuando a la gente le das píldoras. Nada más como a usted tiene ansiedad, versículos contra la ansiedad, y le van 3, 4, se acabó. Versículos contra eso, se acabó. No, hermano. Para que usted pueda entender, echad toda vuestra ansiedad sobre él. ¿Sabe qué hay que hacer? Hay que estar embebido, hay que estar sumergido diario, profundamente en las Escrituras, para que usted pueda entender qué es echar sobre él la ansiedad. Y entonces ya no va a ser una píldora para el ansioso, sino que es parte de toda una verdad bíblica en la cual usted vive, come todos los días. Hasta entonces se entiende qué es echar la ansiedad sobre el Señor. La palabra es epiripto, lanzar algo sobre de alguien para que cargue un peso. A mí me producía ir a este versículo. ¿Por qué? Porque dice: ¿por qué yo no puedo echar esa ansiedad en el Señor? Si está tan claro, tan fácil de entender. ¿Qué es esto? Pero ¿por qué no puedo? Porque te faltaba lo principal, es estar embebido todos los días en la Escritura. Comer, desayunar, cenar. Es que yo trabajo, aún así coma mentalmente versículos. No, es que yo trabajo. Miren, hay una anécdota de cuando a los cristianos fueron perseguidos en China de manera brutal. China. Había tan pocos creyentes, pero eran tan refinados. Había un creyente que le tocó limpiar las excretas humanas en un campo. En ese pozo estaba el creyente. Y ese creyente era feliz porque ahí, limpiando excretas humanas, él podía orar en voz alta todos los salmos que él había memorizado, y era feliz. El olor no lo sentía. Hermano, cuando estás embebido en la Escritura, puedes entender que es echar vuestra ansiedad en él. Si no, esa píldora no va a tener efecto, porque es una píldora aislada. No, para que no enfermes tienes que comer diariamente, tragar diariamente. Tragué tus palabras, Escritura. Si no, aunque te den muchas píldoras, aunque oren por ti, si no estás embebido en él,
¿Cómo es que este hombre puede estar feliz limpiando excrementos, pero está feliz porque está solo y puede hablar ahí salmos? Esas cosas Dios las da, hermano. Sea ambicioso, tenga misericordia de su alma y busque esas cosas. Ahora, ¿por qué estamos ansiosos, hermano? Bueno, estamos ansiosos porque no tenemos la casa que queremos, el carro que queremos, la esposa que queremos, los hijos que queremos, la vida que queremos. Y también estamos ansiosos porque no confiamos en Dios. ¿No les parece? Ese es el fondo de toda ansiedad, el que no tenemos absoluta confianza con Dios. ¿Y eso dónde lo venden? ¿Cómo nace? Embébete en las Escrituras. Cómelas diario, desayúnalas, cómelas y cenas, y entonces entenderás lo que la Biblia está diciendo. Echad vuestra ansiedad sobre Él. Come, desayuna y cena. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, hasta hablando de madurez, no de edad, yo anciano también con ellos. Pedro está igual que ellos, pese a que él sí era apóstol de Cristo, ¿de acuerdo? Y testigo de los padecimientos de Cristo. Él sí vio personalmente cómo Cristo fue crucificado, claro, a lo lejos, porque él corrió, pero vio, estuvo cerca, estuvo en la misma ciudad, estuvo a unos cuantos metros lejanos, porque el que estuvo cerca es Juan, pero fue testigo de los padecimientos de Cristo en todo su ministerio. Pero así como fue testigo, que es mártir, también que tiene él asegurado, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro, hermano, no le da alegría. ¿Usted qué cree? Usted participa de esa gloria que va a ser revelada, que el mundo no cree. Brinque de alegría, hermano. Usted va a ver esa gloria. Usted no es un grupo que dijera aquel de ovejas machucadas que se reúne por complejo en un lugar porque no son adaptadas a la sociedad. No, usted es la victoria de Cristo, que un día va a ser manifestada. ¿Lo cree, hermano? Por lo tanto, a ustedes, ancianos, presbíteros, obispos, episcopos, pastores, lo que quiera, todos somos iguales en ese sentido. Apacentad, ¿de acuerdo? Apacentad, pastorear la grey. Hermano, ¿por qué Cristo y Dios toma una analogía de ovejas? ¿Por qué nos llama ovejas? ¿Por qué hace la analogía de pastores y ovejas? Hermanos, si usted va a la naturaleza, al reino animal, las ovejas son muy tontas, hermano. Es un animal muy tonto, muy noble, poco sentido de orientación, no tanta inteligencia, que necesitan un pastor que también ha salido de las ovejas para cuidarlas, para alimentarlas y protegerlas. ¿Cómo cuidas una grey, hermano? Enséñale la Biblia. ¿Qué tanto? Abundante, abundante, que sobreabunde palabra de Dios en ustedes. Apacentad la grey de Dios, que además no es tu grey. Ustedes, y yo estoy a cargo, y los hermanos pastores estamos a cargo de ustedes, aunque ustedes son ovejas ganadas por la sangre de Cristo. Y por eso para nosotros los pastores ustedes son tan importantes. Apacentar a la grey, cuidarla y alimentarla. Hermano, una oveja bien alimentada no se enferma fácil. Una oveja que come pastos verdes diario y agua transparente no fácilmente se enferma. Está bien cuidada. El pastor las cuenta. Si se pierde una, va por ellas. Si está demasiado orientada, se la pone arriba del lomo y ahí viene con ella. Y si es una, va por ella. Son 100, pero él va por una. La oveja hay que ponerle un ungüento, un aceite en la nariz para que las moscas no depositen huevos en la nariz y no salgan gusanos que se van al cerebro.
unges mi cabeza. Hermanos, yo hubiera querido que Cristo nos comparara con tigres, hermano. Tigres rugientes, gacelas ágiles. Nos dijo que somos ovejas, que necesitamos un pastor, el príncipe de los pastores, que es Cristo. ¿Eso ofende nuestra capacidad? No, nos hace felices. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, episcopeo, viéndolas, cuidando, esa es la palabra, de ella. ¿Cómo debemos cuidar de ustedes? No por fuerza, hermano, no porque me obligaron, sino que voluntariamente. Es un privilegio, voluntariamente. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Si lo hacemos así, cuidamos a las ovejas están sumisas a su pastor, a sus pastores, sumisos unos a otros. Pastor, si yo lo conozco. No, pastor, me acuerdo cuando antes. Pastor, eso es mal para ti. Si tú hablas en contra de un liderazgo bíblico, es muy grave para ti, hermano. Lamentable. Apacentada la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando, episcopeo, de ellas, no por fuerza, no obligados, sino voluntariamente. ¿Y de qué forma? De buen ánimo, hermano, porque estás sirviendo a seres celestiales que van a trascender, que van a tener vida eterna. Hermano, usted ahorita se ve así, pero no va a ser así siempre. Va a tener un cuerpo glorificado y el mundo va a ver la gloria de nosotros un día. La naturaleza gime, nosotros gemimos por ser liberados y un día el mundo va a ver nuestra gloria. Con ánimo pronto, no como teniendo señorío. ¿Qué es tener señorío, hermanos? La palabra es catacurieo, es dominar, enseñorearse sobre ustedes, sobre su dinero, sobre sus posesiones, sobre sus mujeres, sobre sus hijas, usarlas, abusarlas, enseñorearme de una u otra forma de tu dinero, de tu terreno, de tu casa, de tus hijas, de tus propiedades, de tu esposa, enseñoreándome de ellas con técnicas de lavamiento de cerebro, porque yo aquí soy el apóstol, soy el profeta. Dios me usa de manera particular a mí. Es más, lo que yo digo, de lo que Dios me revela, está por arriba de la Biblia, de lo escrito está. Yo soy más. Yo soy la revelación última de Cristo. Esta ya está un poquito viejita y no está contemporaneizada. Yo soy. Dios habla a través de mí, así que sujetos a mi autoridad. Eso es diabólico. Eso es diabólico, pero se puede hacer en ustedes, hermano. No de golpe. Si yo empiezo a introducir esta doctrina poco a poco, con astucia, hermano, con astucia demoníaca, llego a lavarles el cerebro. Y hay hombres que tienen esa capacidad. Controlar colectivamente a la gente. Hay técnicas, hermanos, usados en la Segunda Guerra Mundial y en otros lugares. Se puede. No como teniendo señorío, catacurieo, o sea, yo soy superior a ustedes. Hermano, yo soy como Pedro, ruego a los ancianos, porque yo soy otro anciano. Tengo la función y tenemos la función de pastor, cuidamos, alimentamos a nuestros ovejas. Hermano, y se presenta un oso y un lobo, somos capaces de sacar la piedra, hermano, y decirle al lobo lo que es lobo, siervo de Satanás, y cuidar a la oveja. Si la oveja resulta que no era oveja, que era cabra, se va a ir, porque nosotros no sabemos cuál es el trigo y la cizaña. Apacentad vuestras ovejas
no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Repito, acabamos de ver la sentencia del llamado apóstol de la luz del mundo, con crímenes a los niños de manera diabólica, satánica. Eso solamente puede medir una mente satánica. Los legionarios de Cristo, con su fundador, ¿qué tanto hizo y se fue sin pagar? Lo va a pagar ahí donde está. Pero de la idolatría al hombre no termina, hermano. Y tú empiezas a idolatrar a un hombre cuando no conoces a Dios. Y nosotros, hermanos, como pastores, tenemos la seducción en el púlpito de manipular. Somos seducidos para manipular, somos seducidos para hablar de nosotros, pero no hablaremos de nosotros, sino solo hablaremos de la palabra de Cristo. Siendo ejemplo de la grey. No, yo soy como David. Y David, cuando pudo haber matado a Saúl, no lo mató porque era el ungido de Dios. Aquí yo soy el ungido y usted vea lo que yo hago. Usted no tiene que hablar en contra mía porque soy el ungido de Dios y usted puede tener maldición. ¿Han oído eso? Sed ejemplo de la grey. Si usted ve a un llamado pastor en fornicación, no, pero es el pastor, tiene unción, tiene unción, o sea, como que él sí puede y ustedes no. Sed ejemplos de la grey. ¿Será que parece que exagero, hermano? No, lo he visto con mis propios ojazos. 4. Y la recompensa empieza. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es? Cristo, en su segunda venida, hermano, la cual anhelamos más que este mundo. Anhelamos la segunda venida de Cristo, el príncipe de los pastores. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Recibiremos corona de gloria, de justicia, de gozo, coronas que no son salvación. La salvación está dada, pero añadido a esa salvación, añadimos, Dios dice, coronas de gloria, de gozo. Incorruptible, recuerde que la palabra es amaranto, que es una flor la cual su flor, valga la redundancia, no se marchita. Ese es incorruptible, no se pudre. Esa corona, hermanos, porque hasta el oro se oxida, por decirlo así. ¿Cuáles son las coronas de hojas? 3 días ya están marchitas. Pero esta corona que vamos a recibir no es la salvación, hermano. La salvación está dada por gracia, por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero además coronas de gozo, coronas de gloria, de justicia en aquel día. ¿No es suficiente eso, hermanos, para servir al Señor? ¿No es suficiente saber que eres salvo? ¿No es suficiente que cuando Cristo se presente tú eres de los corderos? ¿No es suficiente paga eso para tú entregar todo por la iglesia, por las ovejas, por apacentarlas, por cuidarlas? Uno puede decir, no, yo con el carácter que tengo y el apellido que tengo, que viene de irlandeses, hermano. ¿Usted cree que me voy a dejar? No, yo no me dejo. Sí creo en la palabra, pero no, no, hermano. Por ustedes sí. Sí me dejo. Y soporto a veces cosas que yo acostumbraba no a soportar. Claro que sí. Y lo hago para la gloria de Cristo. Y no es ningún esfuerzo, porque lo hacemos por amor. Por eso hay que perdonarse unos a otros, hermano. Ahora vamos a agarrar a los más broncos, los jóvenes. Igualmente ustedes, ¿por qué los agarró Pedro acá? Porque son los más broncos. Se van por un tiempo cuando entran en la juventud, en la madurez. Igualmente jóvenes, estad upotazomenei, ya saben esta palabra, sujetos a los pastores, ancianos, presbíteros, episcopos. Estad, ¿qué sujetos?
a los ancianos. Y todos, esposas, esposos, líderes, hermanos, y todos sumisos, sujetos unos a otros, ¿no? ¿Y por qué? Porque la palabra lo dice. Pero hermano, el mundo es otra cosa, sí, hermano, pero usted no es del mundo. Pero es que no es así, hermano. Si es así, porque la Biblia lo dice. Hay que perdonar, pues sí, pero no. Hay que perdonar. Mejor pídale a Dios que le dé capacidad de perdonar. Sumisos unos a otros, hermanos. Qué bellos consejos para estar en paz. Igualmente, jóvenes, revestíos de humildad. Palabra rara, hermano. La palabra es egombomai, egombomai. Después le voy a traer las palabras en griego, hermano, ¿les parece? ¿Sí les interesa? Pues lo que usted crea, pastor. Egombomai, atarse algo encima para hacer un trabajo. Como cuando usted va a hacer las memelas, las tortillas, se pone un mandil, porque va a efectuar un trabajo de humildad, de trabajo. Entonces usted se pone su mandil, egombomai, que es voy a servir. Revestíos, pónganse ese mandil, ¿de qué? De humildad, hermano. ¿Qué es la humildad? Considerar que el que está a tu lado es superior, hermano. Así el hermano más humilde que entra aquí, vestido de ropas humildes, para mí es superior a mí. Primero es él. Revestíos de humildad. Trate que él sea feliz y deje de estar pensando en su infelicidad. Revestíos de humildad. Él es superior. Su hermano está primero. Revestíos de humildad. Miren, la característica de un verdadero cristiano, le preguntaron a Martín Lutero cuál es. Él dijo la humildad. Y la segunda, la humildad. Y la tercera, Martín, la humildad. Algo que no debe faltar en un cristiano es que debe de ser su estigma humilde. ¿Y cómo cuesta eso, hermano? Hay que pedírselo al que lo da, al que sí puede, para que lo revista de humildad. Si no es así, él te va a humillar. Si eres su hijo, si no eres su hijo, pues puedes darle duro, él no te va a azotar. Pero si eres su hijo, te azota, porque él azota a los que ama. Revestidos de humildad, hermano, porque Dios resiste a los soberbios. Dios está en contra del soberbio. La soberbia es, bueno, el pecado de Satanás en el cielo cuando era un ángel no caído, fue la soberbia. Quiso ser como Dios. Él tenía un lugar privilegiado. El ángel más hermoso creado, el más hermoso, el más inteligente, el que mejor manejaba los instrumentos para alabar a Dios. No fue suficiente. Él quiso ser como Dios, soberbia. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Ahora, por naturaleza no somos humildes. Vamos a pedirla. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Y al que se humilla, Dios lo exalta. Fíjense, quiero poner una diferencia entre un orgulloso y un soberbio. El soberbio es de lo que no hay, hermano. Bueno, sí hay muchos, pero usted llega alguien a pedirte un vaso con agua y tú se lo das. Y el que te lo pide es un orgulloso y dice, está bien, correcto. Se toma el vaso de agua, no da las gracias porque él cree que lo merece, porque es orgulloso. El soberbio es diferente. El soberbio se toma el agua y está enojado porque el vaso en que se lo diste no es lo suficientemente digno para él y se va odiándote, porque además te hizo el favor de tomar tu agua,
pero no se la diste en el vaso que él merecía. Él hizo el favor de tomar tu agua. Hay diferencia entre uno y otro. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. No, a mí no me gritan. ¿Y por qué no? Es que yo soy. ¿Quién eres? Es que yo soy, pero ¿quién eres? Es que yo soy. Mi apellido es este. Dios da gracia a los humildes, hermano. 6. Así que, hermanos, humildes, esto quiere decir humillaos, sujétense pues bajo la poderosa mano de Dios. Ah, caray, Dios tiene manos, que no, Dios es espíritu. Son antropomorfismos para que entendamos nosotros que su mano es poder, justicia, pero Dios no tiene manos. Hablo de Dios Padre, ¿sí? Son antropomorfismos para que usted comprenda algunas cosas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, porque el que se exalta, Dios lo va a humillar, y al que se humilla, Dios lo exalta. ¿Así lo cree, hermano? Pues humíllese cuando no tenga que humillarse. Cuando usted tenga que devolver cuero por cuero, usted diga, mejor me humillo. No pasa nada, solo mi orgullo está herido. Solo es el orgullo el que tengo herido, no pasa nada. Estamos en paz. No, es que mi orgullo es lo único que tengo. No tengo comida ni sustenta, pero orgullo tengo mucho. Y el hambre me tira y el orgullo me levanta. No. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios, que Él os exaltará cuando fuese el tiempo, en su segunda venida, hermanos. Exaltados como nunca en este mundo que no nos conoce. Ahora sí, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Hablemos un poco de ansiedad. ¿Por qué tenemos ansiedad? Primero, porque no conocemos el futuro. ¿Qué pasará mañana, hermano? Qué frustración no conocer lo que puede pasar 3 horas después. Qué ansiedad no saber si mañana estoy vivo. Qué ansiedad si mis hijos van a estar bien o mal en 3 días, en 1 año. Qué ansiedad tengo por no conocer qué va a pasar mañana. Qué ansiedad tengo por no tener la casa que yo hubiese querido, el esposo que yo anhelé, el príncipe azul que yo anhelé, y el hombre, la princesa que yo anhelé. No resultó ser la princesa, no resultó ser el príncipe. ¿Por qué más puedes estar ansioso? ¿Por bienes materiales, por belleza, por reconocimiento, por fama? ¿Por qué estás ansioso? La respuesta es porque no confías plenamente en el Rey. ¿Y por qué no confías en Él? Porque no tragas, no bebes escritura diario, desayuno, comida y cena. Por eso está la ansiedad. Echad vuestra ansiedad, que Él tiene cuidado sobre vosotros. Y entonces ese versículo a mí me daba un coraje, porque no conocía yo nada de escritura, pero sí un solo versículo que te hacía sentir culpable. Porque ahora, después de estar ansioso, todavía culpable por no poder echar la ansiedad en Dios. Ya son píldoras que te dañan, pero esto lo logras entender cuando vives con la palabra. Hermano, ¿qué más importante es que esto? Estás trabajando, estás criando hijos, estás proveyendo, es correcto, pero ve a futuro. ¿Qué hay más trascendente que esto? Es que tengo que hacer un patrimonio. Correcto, hazlo. ¿Hasta cuánto? Tanto. No, más, siempre vas a querer más. Esto es suficiente, hermanos. No solo de pan vivirá el hombre. Sí hay que trabajar por el pan. No es suficiente el pan.
Y además no lo tienes seguro, un día no lo tienes. Esto trascenderá, hermano, en 80 años, si pudiéramos volver a este lugar, digamos en 100 años pudiéramos volver a este lugar y pudiéramos evaluar qué era lo importante, hermano, esto era lo importante. Lo demás se transformó, aquí vive otra gente, alguien le vendió a esa gente que ni conoce, ahora grupo de desconocidos y eres ajeno a este lugar. Y lo trascendente era esto. ¿Se entiende esto, hermanos? La pregunta es, ¿cuántas horas del día le dedicamos a esto? Esa es la pregunta. Y entonces pregúntese por qué hay ansiedad. ¿Por qué hay ansiedad? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Será? O Pedro lo dijo como para que, como un suavizante, un atenuante, un placebo, para que los hermanos se engañen mientras se mueren. Miren, hermanos, porque Él tiene cuidado de vosotros. 2 años después, Pedro está siendo crucificado al revés en Roma. ¿Tiene cuidado Dios sobre él o no? Niega el hecho que Pedro fue crucificado 2 años después de esta carta. Niega que Dios no tiene cuidado sobre él. No, en su muerte está la providencia de Dios. En la muerte de Pedro, que es gloriosa también, está la protección de Dios. ¿Está tranquilo? Dios sabe cómo, cuándo y de qué usted va a morir y que yo voy a morir. Él lo sabe todo, hermanos. El que sabe hacer un ojo de la nada, el que sabe hacer un chupamirto de la nada, el que sabe hacer un león de la nada, el que sabe hacer mares de la nada, lagunas, tiene cuidado de ti. El que sabe hacer este mundo caído de ex nihilo de la nada, tiene cuidado de ti. Por eso te mete a pruebas. Porque vuestro adversario, la palabra adversario es oponente legal, antidicos. Porque vuestro oponente legal, el adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted sabe, en Apocalipsis 21, Satanás está atado por 1000 años. Estos 1000 años, que no son 1000 años literales, son los que estamos viviendo entre la primera y la segunda venida de Cristo. Satanás está atado. No puede atar el evangelio como lo hacía en el Antiguo Testamento. Está atado, pero no está muerto. Es un león rugiente que no puede actuar afuera de la jaula que Dios le da. Cuidado si usted se mete a la jaula, porque entonces sí lo despedaza. Pero Satanás está vencido en la cruz y Satanás está maldito. Si usted cree que Satanás está en el infierno o vaya al infierno o al lago de fuego para azotar a los malvados, es un error. Satanás va a ser azotado. O sea, Satanás no va a ser el rey del infierno. Satanás va a sufrir indeciblemente en el infierno. ¿Es correcto? ¿O lo van a premiar para que pueda chicotear a los malos? Satanás está condenado. Es un perdedor, pero es un león que está bajo los límites de Dios. ¿Quién da los límites? Claro, recuerden Job, venía de merodear la tierra. Y Dios le dice, prueba a mi siervo. Y el otro dice, con mucho gusto. Job no niega al Señor, ahora toca su cuerpo, dale sarna. Pero ¿quién es el que pone los límites? Es Dios. Cuando Pedro dice, Señor, yo no te voy a negar. Cállate, Pedro. ¿Qué ha sido pedido por Satanás? Dice, para ser zarandeado como trigo. Ese zarandeo es lo que se hace a las espigas de trigo para separar cizaña de trigo. O sea, ha sido pedido para ser separado. Y yo he orado para que tu fe no falte y no va a faltar. Porque cuando regreses, apacienta a mis ovejas. Si usted quiere vencer a Satanás y además se está usted poniendo en un grave peligro. Si
Si usted que es capaz de atar bueno, es que todos esos que se dedican a desatar y a liberar, el problema es que al rato se vuelven a regresar, ¿no? Porque cada semana están desatando al mismo. Pues qué caso tiene, mejor déjelo allá y hay que descanse. En el verdadero creyente habita el Espíritu Santo y no puede morar un demonio ahí. Si usted quiere liberar a alguien, libérelo con la palabra de Dios. Si Dios le da la metanoia, no hay demonio. No hay demonio. León rugiente. La forma en que actúa el león permanece algunas horas acostado en la hierba, semisentado, viendo a las gacelas. Paciencia. Después de 3 horas de estarlas observando, antes de atacar, hermano, se pone de pie por 5 segundos. Cuando las gacelas lo ven, empiezan a correr. Esos 5 segundos él lo ocupa para ver cuál es la más lenta, la más coja, la más débil, y sobre de esa se va. Lo mismo es a Satanás. Al que por su debilidad espiritual, se acerca a él, lo despedaza. Estas iglesias que hablan tanto del diablo dejan de hablar de Cristo, porque el protagonista central del culto es el diablo y cómo atarlo y cómo matarlo y cachetearlo. Y Cristo no es glorificado. El adversario, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, hermano, pero está atado por 1000 años en lo que Cristo llega. Y nosotros tenemos que defendernos, hermano, con la palabra de Dios, que es la única, que es la espada. Efesios 6:12, ¿se acuerdan? Vean la tentación de Jesucristo en el desierto. ¡Qué bárbaro, hermano! El diablo citando escrituras. ¿Ya lo vieron? El diablo citando escritura. Échate desde el pináculo y como está escrito en el Salmo, Dios mandará ángeles para que te tomen en el aire y no te... Mira, Satanás citando la Biblia. ¿Cómo salen las mayores sectas en este mundo? Citando versículos, usando la palabra. El mismo demonio puede hacer que tú en tu mente cites una cita, valga la redundancia, para creer que estás perdido. Cuando pecas, Dios mío, otra vez, Señor, pequé. Satanás se encarga de poner versículos donde dice, estás desechado. Pero tú no vas a pensar como Satanás piensa, ni como tú piensas, sino como la Biblia dice que eres amado. Que aquel que te tiene en su mano nadie te puede arrebatar. Y entonces se libera la ansiedad. Eres libre. Verás a Cristo. Dejarás de luchar con tu carne cuando Él venga. Yo le creo a Dios, hermano. Ya vieron las armas espirituales, ¿no? Y la única de ofensiva es la espada de la palabra. ¿Cómo debe estar la palabra de nosotros? Abundante. No deben ser pildoritas para dar consejos. El adversario del diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, todo el cristiano sufre. Un verdadero cristiano sufre porque va a ser rechazado. De por sí hay sufrimiento común, universal. Se enferma, pero aparte de eso, rechazo por lo que cree. Estos mismos padecimientos se dan en los verdaderos hermanos en todo el mundo y en todas las generaciones que han existido. No tema, Dios está con usted. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y 1 Corintios 10:13 dice que nunca has tenido una prueba que no podáis resistir. Dios no va a permitir una prueba
que Satanás te pruebe, una prueba en la cual quedas deshecho y niegas tu fe, jamás. Toda prueba a la que Dios te somete es en base a la fe que Él te dio, y vas a salir victorioso y airoso, porque no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Satanás tienta, seduce, pero Dios le dice hasta dónde, porque también Dios sabe hasta dónde está tu fe. Resistid, sino que también dará juntamente con la tentación la salida. Él da la salida para que podáis soportar. Solo confía en Él, ora, lee la Escritura, hermano. Mas, verso 10, estamos terminando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, llamado eficaz, a su gloria eterna en Jesucristo. Ay, hermano, esa gloria eterna, yo ya la veo, hermano, cuando estemos con Él, llamados para esa gloria eterna. Pero hay que sufrir un poco de tiempo. Ay, hermano, usted no sabe lo que ha sido mi vida. Desde que nací he sufrido. ¿Cuántos años tiene? 70. ¿Qué son 70 años? ¿Qué son 70 años? Sí, hermano, desde que nací no he parado de sufrir. Ya somos 2, o 3, o 4, o todos. Porque Job dice que el hombre es como chispas. Nace para él sufrimiento. Nacimos para sufrir. El sufrimiento no es ajeno a nuestra vida creyente. Suframos con fe. Suframos gozándonos que Cristo nos tiene preparada la gloria eterna. ¿No le apetece esa idea? Así que sufra un poco de tiempo. Ay, hermano, es que no es lo mismo sufrir bajo el agua 3 minutos. Ay, hermana, deje esas cosas. He sufrido un día, pero bajo el agua. Y todos creen que su sufrimiento es el mayor en este mundo. Y todos sufrimos. Un verdadero creyente sufre, porque este no es un mundo. Un verdadero creyente sufre porque los seres que ama no son creyentes y un día se van a perder. Un creyente sufre porque este no es un mundo y este mundo no ama a Cristo. Un verdadero creyente se quiere ir a los brazos de su Padre, a los brazos de esa mano protectora, porque aquí no somos felices, nos gozamos en Cristo. Pero hay tanto sufrimiento ajeno que uno dice, Dios mío, cuánto dolor. Y les espera más dolor eternamente. Por eso sufrimos, hermano. Pero hermanos, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después de que hayas padecido 80 años, poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca como una piedra sólida eternamente. Él se va a encargar después de la prueba hacer estas 4 partes: afirmado, fortalecido, establecido y perfeccionado. Así que Pablo ya no se aguanta para dar una doxología, ni yo, y dice: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Así sea, amén. Ya Pedro no aguantaba ese tremendo peso de gloria para decir que la gloria, Pedro, te van a crucificar. Cállate, Peter, te van a crucificar. El mismo Señor se lo había dicho ya. En el último capítulo de Juan le dice: cuando eras niño, actuabas como niño, mas cuando seas viejo, otro te va a ceñir y te va a llevar. Estaba hablando de la crucifixión de Pedro, y Pedro entendió después que para eso era. Y Pedro está feliz, dando doxología a Cristo, diciendo: a Él sea la gloria y el imperio. Esto es locura. Y en esa locura vivimos, hermano, que un día nuestra gloria se va a manifestar en este mundo. Qué eterno peso de gloria, hermano. Bueno, saludos finales. Por conducto de Silvano. ¿Quién es Silvano? Es el mismo de Silas. Es el que estuvo con
con Pablo en la cárcel de Filipo, al que le pegaron. El libro de Hechos. Silvano es el mismo, él es ciudadano romano. Eso es una gran ventaja. Porque cuando los quisieron sacar de la cárcel después de haber pegado, dicen: no, nosotros somos romanos. Ahora que venga el jurado a sacarnos si son tan valientes. Libro de Hechos. Ese es Silvano, quien tengo por hermano fiel. Os he escrito brevemente esta carta, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios Cristo, en la cual estáis. La persecución había empezado ya, por eso Pablo da un código para no ser perseguido, pero la iglesia estaba en Roma. Y dice: la iglesia que está en Babilonia, Roma, porque esta carta no quería generar persecución. Es un código: la iglesia que está en Babilonia, Roma, elegida juntamente con vosotros, punto. Pero Marcos, Juan Marcos, aquel que no quiso acompañar en el primer viaje misionero a Pablo y hubo un problema ahí con Bernabé, que era su tío, Juan Marcos se ha fortalecido y es el que escribe el primer evangelio, el evangelio de Marcos, acompañado por Pedro para escribir su evangelio. Marcos, el primer evangelio. Hermanos, Marcos es lo que Timoteo es a Pablo. Timoteo es el hijo espiritual de Pablo. Juan Marcos es el hijo espiritual de Pedro. Y Marcos, mi hijo espiritual, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo, beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Parece ironía, ¿no? Que Pedro esté diciéndoles que va a haber paz cuando la peor persecución nerónica ya está en puerta. ¿Y cuántos de los que leyeron esto fueron quemados, crucificados, matados por leones? Sin embargo, dice: saludaos unos a otros con beso de amor. Paz sea con todos vosotros los que están con Jesucristo. Amén y amén. Así sea, hermano. ¿Fortalece esta carta tu vida? ¿Te has dado cuenta en esta carta que el sufrimiento es parte de la vida cristiana? Y el sufrimiento en el verdadero creyente va a ser para crecimiento, fortalecimiento y afirmación. Y que aquel que te diga que una vez viniendo a Cristo los problemas se acaban, no es cierto, se incrementan. Pero Dios te va a dar la fuerza, si eres verdadero creyente, de soportarlo, eso y más. ¿Por qué? ¿Quién le dio el poder a Pedro para soportar la cruz? Dios. ¿Quién le dio el poder a los cristianos para soportar ser quemados por Nerón? Aquel que nos va a dar la gloria cuando Él venga. Eterno peso de gloria, hermano. Sufrimiento garantizado para el cristiano, pero también está garantizado que el cristiano va a sufrir con gozo. Y si usted en las pruebas que está pasando no tiene gozo, doble sus rodillas y pídale a Dios: ¿por qué no tiene gozo? ¿Por qué me quejo de las mismas cosas que el mundo se queja si yo tengo fe en Cristo? Yo le digo: ¿por qué? Por su ansiedad. Y su ansiedad viene porque usted no come, desayuna, cena. No tiene comentarios bíblicos. Desde la mañana usted está metido en lo intrascendente, necesario pero intrascendente. Y lo urgente o lo importante está solo para el domingo. Por eso su ansiedad. Por eso no puede echar su ansiedad sobre el Señor, porque no come, desayuna y cena palabra del Señor. Que el Señor les bendiga. Pónganse de pie. Hemos terminado la primera carta del apóstol Pedro. Creo que ha sido de bendición, no lo dudo, para todos. Porque algo les garantizo, hermano: todos van a sufrir por un poco de tiempo. Y ese poco de tiempo entiendo que es nuestra vida. Job dijo que el hombre nace para el sufrimiento.
y si a ese sufrimiento le añadimos el sufrimiento de ser cristiano y rechazado, sea bienvenido. Y si algún día diera la gracia que a alguno de aquí Dios le diera una muerte gloriosa de morir crucificado al revés o por el Señor, que así sea. Esos martirios son gloriosos. No le estoy diciendo que busque quien lo mate, pero si se da, hermano, recibe ese martirio con tanto amor y gloria, porque usted verá a Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta carta maravillosa de ese amado pescador Pedro, rústico, duro, manos duras, intempestivo para hablar, a veces hasta imprudente nuestro amado Pedro, pero cómo te amaba, Señor. ¿Recuerdas esa noche que te negó? ¿Cómo lloró como un niño? Lloró como un niño, se fue a refugiar, no encontraba gozo. Hasta que en Tiberias tú lo vuelves a ver, Señor, y le dices: Pedro, ¿me amas? Estás perdonado, apacenta. Y también le profetiza su muerte. Cuando eras niño actuabas como niño, cuando eres viejo alguien te va a llevar. Qué precioso ha sido, Señor, con Pedro. Y qué lindo es Pedro. Se parece tanto a nosotros. A veces te negamos, pero aún en todo estamos dispuestos a sufrir por ti. Ayúdanos. Ayúdanos para cuando venga el sufrimiento sea con gozo. Oramos siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminamos primera carta de Pedro para el próximo domingo, segunda carta de Pedro. Son 3 capítulos nada más. Espero que esta exhortación nos haya llevado para buscar más del Señor entre semana, buscar comentarios bíblicos, apartar tiempo para escudriñar las Escrituras. Bien, vamos a despedirnos con la bendición ya tradicional, bella costumbre de número 624, que dice así: Jehová te bendiga y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo con segunda carta de Pedro. Espero que lean la introducción y el primer capítulo. Y hermanos de la red, y ustedes, hermanos, hagan ese favor, esa obligación misionera de compartir estos sermones bíblicos que son luz en un mundo apóstata. Así que ya es bajo su responsabilidad. Así, queridos hermanos, nos vemos el próximo domingo a la misma hora. Que el Señor les bendiga.